HEB, ahorro de verdad, presenta. Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presenta. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario. Bueno, después de seleccionar a los toros de alto valor genético que van a empadrar a las vacas, para lo cual realizamos 2 episodios, ahora debemos de seleccionar a las vacas y a su descendencia. Y habrá que hacerlo, pues tanto las vacas como las vaquillas de reemplazo son más numerosas que los toros. Entonces, en este episodio vamos a concentrarnos en las vacas que tenemos en el hato y en las becerras que serán las vaquillas de reemplazo. Para esto deberemos de tener datos para así poder realizar una selección eficiente y veraz. Sobre todo, veraz. Comenzamos. Descubrí mi gusto por la frescura desde niño y todo lo que podía hacer para conseguirla. Sabía que era un talento único, por eso somos los mejores. En HEB somos expertos en pescados y mariscos desde que nacimos. Organodel, fertilizante y mejorador orgánico de suelos, ha demostrado excelentes resultados en la reconstitución de suelos agrícolas agotados y en el incremento significativo de la producción de hortalizas como papa, tomate y chile, y en árboles frutales y ornamentales, así como en pastos, jardines y campos de golf. Organodel. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas es una sociedad mutualista y solidaria de los ganaderos de México con capacidad de organización, gestión y respuesta para hacer frente a los riesgos que afectan a la actividad ganadera nacional. Sus objetivos son la protección del patrimonio de los ganaderos y la continuidad operativa de sus unidades de producción. Bueno, la selección de las vacas debe hacerse basada en intervalo entre partos, pronta fertilización, porcentaje de cosecha y pesos ajustados al destete. Hablemos primero del intervalo entre partos. El intervalo entre partos es una buena medición de la fertilidad. Si una o varias vacas tienen un intervalo largo entre partos, indica que hay un problema con ellas. Y si un buen número de ellas falla, indica que ya hay un problema de manejo o que se estén usando toros poco fértiles. El intervalo entre partos es considerado que tiene poca heredabilidad, es decir, que no se logra mucho avance genético seleccionando solo por esta característica. Sin embargo, tiene una excelente respuesta al manejo, pues eliminando las vacas con intervalo largo entre partos, nosotros eliminamos las vacas que habitualmente paren tarde y por consecuencia producen becerros livianos, afectando de esta manera la productividad del rancho. Pronta fertilización. Un nuevo método en la evaluación de la fertilidad de las vacas es determinar en qué ciclo estrual se preñaron las vacas. Vacas de alta fertilidad deben de concebir en el primero o segundo ciclo después de que se han introducido los toros. Cuando hay variaciones persistentes, a menudo indica que hay un problema. La siguiente gráfica muestra la importancia de que las vacas se preñen en su primer ciclo estrual, que presenten cuando, estén en el empadre, pues el peso al destete es mayor cuando ocurre una pronta fertilización. En este ejemplo, el becerro pesa 200 kilogramos al destete, pero si la vaca se hubiera preñado en el cuarto ciclo, ese becerro pesaría al destete solamente 148 kilogramos, pues la cría tendría menos tiempo de vida para cuando ocurre el destete general de los becerros, que por lo general se realiza en un solo día. Lo bueno es que las vacas responden adecuadamente a la selección. Hay que seleccionarlas y que las que paran primero sean las que se queden en el hato. Y haciendo esto regularmente, después tendremos siempre vacas que normalmente se preñan en el primero o segundo ciclo después de que se han introducido los toros. Porcentaje de cosecha. Cada vaca empadrada que no fue eliminada y que permanece en el hato debe parir un becerro. Los becerros deben de nacer al principio de la época de nacimientos, a fin de que tengan el tiempo suficiente para destetarlos con un buen peso. Bueno, un comentario que no se me pase. Si la cosecha de becerros está muy por abajo del 85%, algún aspecto del manejo debe de ser mejorado. En otra ocasión hablaremos de las acciones que debemos de realizar para incrementar la cosecha de becerros.
Bueno, ahora, peso al destete. Esta característica es considerada heredable, bueno, más o menos, un 30%. Es una heredabilidad moderada que indica que el peso al destete puede ser influenciado en una mayor parte por factores no genéticos, tales como la alimentación y la sanidad. Acuérdense que el peso al destete refleja en gran medida la producción de leche y la habilidad materna de la vaca. Seleccionar por pesos al destete influirá que el crecimiento potencial del becerro sea incrementado y que la producción de leche de las vaquillas seleccionadas también se incremente. El peso al destete es un buen método con el cual se evalúa el comportamiento de la vaca. Seleccionar a las vacas por pesos reales al destete de sus becerros 210 días es una buena práctica, pero debemos de echar mano de los pesos ajustados al destete, ya que el destete comúnmente se realiza en un solo día, decía, y habrá becerros que aún no tengan 210 días de edad para cuando se destetan. Por eso hay que ajustar los pesos al destete, que no nada más sirve para seleccionar a las vacas, sino que también sirve para seleccionar a las becerras que serán las vaquillas de reemplazo de las vacas infértiles, de las vacas improductivas y de las vacas muy adultas. Las vacas vientre, es decir, las reproductoras, tienen como objetivos básicos gestar una vez al año y tener habilidad materna suficiente para destetar un becerro más pesado en comparación con sus compañeros. Precisando, hay muchos factores que influyen en el peso al destete. Los factores principales son edad del becerro, sexo, edad de la madre y la nutrición durante la lactancia, si hubo suplementación en las vacas o en las crías. Estos factores son más conocidos, es decir, que pudiéramos cuantificar estos aspectos para determinar cuáles vacas seleccionar y cuáles desechar del hato. Expliquemos los factores y qué podríamos hacer para poner a las vacas y a las crías en igual de circunstancias, a fin de no perjudicar o favorecer a algunos animales sin haber emitido un juicio justo y equitativo. 1. Edad del becerro. Como los becerros no nacen el mismo día y el destete de las crías casi siempre se realiza en un solo día, habrá variaciones en los pesos de los becerros para cuando se realizó el destete. No debemos realizar una selección de las crías para reemplazo y de los becerros para sementales, o en su caso a la misma vaca, por el peso al destete de sus crías sin haber ajustado el peso de acuerdo a la edad que tenía el becerro cuando se destetó. Entonces hay necesidad de hacer un ajuste para que los animales estén bajo las mismas condiciones, tomando en cuenta el número de días vividos. 2. Diferencia entre sexo. Normalmente los becerros machos aumentan más de peso por día que las hembras. Esto lo debemos de considerar. Para saber la diferencia que hay entre machos y hembras al destete, primero se obtienen los promedios de los pesos de los machos y de las hembras, y se saca la diferencia promedio. Esta diferencia se agrega a las hembras para que comparativamente estén en igualdad de circunstancias que los machos. 3. Edad de la madre. La máxima producción de leche ocurre cuando la vaca tiene su tercer parto. Es decir, que tanto al primer parto como a su séptimo u octavo parto, la producción de leche es baja. Y como el peso al destete en gran parte está determinado por la producción lechera de la madre, pues resultará en becerros livianos. Es así que debemos de tomar en cuenta la edad de la madre que tiene para cuando tuvo su parto. Y ahora sí, podremos compararlas, pues las ponemos en las mismas circunstancias. 4. Nutrición durante el desarrollo de la cría. O sea, cómo estuvo la nutrición durante la temporada de empadre, o si dimos alguna suplementación alimenticia a las vacas o a los becerros. Por cierto, hay ganaderos que están de acuerdo con esta suplementación predestete de los becerros, mientras están estos con las vacas. Pero otros ganaderos piensan que esto enmascara la capacidad de producción de leche de las madres y que no pudieran saber si el alto peso al destete se debe a la producción lechera de las madres o debido a la suplementación de los becerros predestete. El caso es que si hay esta suplementación o no, debe ser pareja en todos los becerros que se están criando. Es decir, que tenemos que considerar las condiciones de alimentación que tuvieron vaca y cría para poder nosotros hacer una selección o un desecho, en su caso, de vacas reproductoras o de crías, lo más apegado a las circunstancias. Y hablando de nutrición, ya sabemos todo el mundo de la sequía tan tremenda que tuvimos recientemente. Aquí en el norte y en otras regiones también tuvimos 1000 días sin llover,
una sequía muy drástica. Decían los ganaderos de aquí de Nuevo León que había sapos de 3 años que no sabían nadar. Bueno, pues me dio mucha risa ese comentario. Char-Bray, producto de lo mejor del charolais, más lo mejor del cebú, en un ganado muy rústico con gran capacidad de adaptación, fertilidad y producción de carne bajo condiciones difíciles de las zonas áridas y tropicales. Contáctenos. Con 6 modelos del 6 al 16, las bombas de viento Orbimet son mejores que los papalotes tradicionales porque bombean más, no necesitan mantenimiento, están fabricadas con acero y el costo por litro bombeado es menor. Tenemos 30 años de experiencia con calidad de exportación. ¡Llama ya! Orbimet. Brangus Rojo es la raza de ganado bovino que expresa productividad, calidad de carne y adaptabilidad a todo tipo de climas de las regiones de México. Su excelente fertilidad, habilidad materna y aumentos de pesos eficientes al destete y al año la hacen la raza fuerte de México. Críe Brangus Rojo. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas es una sociedad mutualista y solidaria de los ganaderos de México con capacidad de organización, gestión y respuesta para hacer frente a los riesgos que afectan a la actividad ganadera nacional. Sus objetivos son la protección del patrimonio de los ganaderos y la continuidad operativa de sus unidades de producción. Desarrollo Ganadero Las Piedras le ofrece sementales y pie de cría de la raza Cimental de excelente calidad genética, de líneas Fleckby alemanas, de doble propósito, leche y carne, productivo y funcional, con adaptabilidad al trópico y a todo tipo de climas. Desarrollo Ganadero Las Piedras, una nueva generación de ganado para el futuro. Bueno, ya dimos una introducción de lo que influyen estos 4 factores que acabamos de comentar en el peso al destete de las crías. Pueden ser determinantes en la evaluación final que hagamos para seleccionar a las vaquillas de reemplazo que van a formar parte del hato y del desecho de aquellas vacas que destetaron un becerro liviano. Habremos, por lo tanto, que ajustar los pesos de acuerdo a estos primeros factores. Ahí le va. Le voy a describir qué es lo que se hace para realizar los ajustes en los pesos de los becerros al destete paso por paso. Eso sí, si no tenemos datos de lo que pasa en el rancho, ya sean datos climatológicos, de la edad de las vacas, fechas y pesos de los becerros nacidos, fechas y pesos de los becerros destetados, habremos de cometer un gran error solamente seleccionar las becerras para reemplazo solo porque fueron las más grandes al momento del destete. Reafirmando, decíamos que son 4 los factores que tienen más influencia sobre el peso real y potencial de los becerros al destete. Veamos cuáles son. 1. Peso y edad de la cría al destete. 2. Sexo de la cría. 3. Edad de la vaca. Y 4. Época del año que nació la cría. Otra vez, debemos de estar conscientes que necesitamos datos y un sinnúmero de observaciones de lo que ha pasado en el rancho al cabo del tiempo. Cada rancho es distinto, sus cielos, su agostadero, su manejo, etc. Y tendremos que determinar los ajustes en número de kilos que deberemos agregar o quitar dependiendo de los factores que a continuación vamos a comentar. Peso y edad de la cría al destete. Por algunas fallas de las vacas para concebir temprano en la época de empadre, paren tarde en la época de nacimientos. Decíamos que esto da como resultado que algunos becerros tengan menos edad que otros al momento de realizar el destete y por lo tanto menos oportunidad de incrementar de peso. Para esto se saca el aumento diario que tuvieron los becerros al destete y se multiplica por 210 días, que es la cantidad de días común a la que se ajustan los pesos de los becerros, que es a los 7 meses de edad. En una fórmula esto sería así: peso al destete menos peso al nacimiento entre el número de días de edad del becerro para cuando se realizó el destete y multiplicado por 210 días, que es el número de días a los que se va a ajustar, y a esto se le suma el peso al nacimiento. 2. Sexo de la cría. Los becerros machos crecen más rápido que las hembras y pesan más al destete a una misma edad entre ellos. Si nosotros realizamos una selección o desecho de las vacas reproductoras por el peso de la cría al destete, no importando el sexo, estamos en un error.
Debemos realizar este ajuste que es sencillo de hacer. Mire, simplemente determinemos qué tanto más pesados resultaron los becerros machos de las hembras y ajustar el peso de estas al nuevo peso equiparable. Es decir, que deberemos de agregarle esa diferencia de kilos que tuvieron mal las crías machos a las crías hembras. Y ahora sí, las vacas, sus madres, están en las mismas condiciones. Edad de la vaca. En una población normal de un hato habrá vacas de distintas edades. Esto afecta al peso del becerro al destete y está relacionado con la capacidad de producción de leche. Es así que nosotros tendremos que ajustar el peso del becerro al destete, es decir, agregarle kilos a los becerros hijos de vaquillas primerizas y a los de muy viejas para equipararlo con el resto del hato y así estén bajo circunstancias similares. Los cálculos se realizan así. Comparar los pesos de los becerros hijos de las vaquillas de primer parto y las de muy adultas y compararlas con todas las demás del hato. Se saca un promedio de las crías al destete de los dos grupos, es decir, las crías hijos de las vaquillas de primer parto y las de 8 partos y el promedio de peso al destete de las demás vacas vientre del hato. Y la diferencia entre cifras obtenidas de los dos grupos deberá agregarse a las crías de las vacas del primer parto y a las de muy adultas, para que estén bajo las mismas condiciones por edad con el resto de vacas del hato. 4. Época del año que nació la cría. Los becerros nacidos en primavera son más pesados que los nacidos en otoño, ya que es precisamente durante la primavera y el verano donde en la mayoría de las regiones de México se produce la mayor cantidad y calidad de forraje debido a las precipitaciones pluviales. Las vacas tendrán oportunidad de producir leche de la que tengan capacidad, por supuesto, y los becerros podrán satisfacer sus necesidades alimenticias para crecimiento y desarrollo. No es así en otras épocas, por ejemplo los partos en otoño, en donde los becerros pasarán durante el otoño y el invierno con frío, poca producción de pastos y poca leche de la madre. Esto pues definitivamente afectará su desarrollo, sin lugar a dudas. A un becerro nacido en otoño deberemos ajustarle el peso para equipararlo con los otros becerros nacidos en épocas más propicias. En estos dos últimos ajustes que se deben de hacer al peso al destete de los becerros, por edad de la madre y época del año del parto, se necesitan datos que muestren precisamente las diferencias en los pesos de los becerros a diferentes edades y épocas de partos. Si no tenemos estos datos, los ajustes nada más se harían por edad y sexo de las crías. Charolais es el ganado con mayor capacidad muscular de excelente fertilidad y desarrollo. Son los animales más demandados por engordas nacionales y extranjeras, por su gran eficiencia de conversión alimenticia y producción de carne magra y saludable. ¡Contáctenos! Con 6 modelos del 6 al 16, las bombas de viento Orbimet son mejores que los papalotes tradicionales porque bombean más, no necesitan mantenimiento, están fabricadas con acero y el costo por litro bombeado es menor. Tenemos 30 años de experiencia con calidad de exportación. ¡Llama ya! Orbimet. Desarrollo Ganadero Las Piedras le ofrece sementales y pie de cría de la raza Cimental de excelente calidad genética, de líneas Fleckby alemanas, de doble propósito, leche y carne, productivo y funcional, con adaptabilidad al trópico y a todo tipo de climas. Desarrollo Ganadero Las Piedras, una nueva generación de ganado para el futuro. Socio de Carnes, favor de presentarse en su departamento. En H-E-B molemos la carne en la tienda cada 4 horas. Por eso siempre está fresca. Esto es calidad de verdad. H-E-B. Organodel, fertilizante y mejorador orgánico de suelos, ha demostrado excelentes resultados en la reconstitución de suelos agrícolas agotados y en el incremento significativo de la producción de hortalizas como papa, tomate y chile, y en árboles frutales y ornamentales, así como en pastos, jardines y campos de golf. Organodel. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas brinda protección a todos los apicultores del país que son apoyados por el PROGAN. El fondo protege los riesgos por muerte o fuga de las colmenas causadas por fenómenos meteorológicos como helada, granizo, inundación, huracán, vientos fuertes e incendio. Amigo apicultor,
Si tu unidad de producción se siniestra, llámanos de inmediato al 01800-832-1328. Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Protección para los Ganaderos de México. En fin, lo importante es que al hacer una selección, no solamente de los becerros que como toretes de reemplazo puedan quedarse, o de las becerras que como vaquillas de reemplazo permanezcan en el hato, sino también del desecho de las vacas que no produjeron becerros pesados, lo hagamos con conocimiento de causa, porque tengamos en nuestras manos los datos que avalen una decisión correcta y adecuada. Vamos a tratar de explicar el procedimiento para ajustar los pesos al destete. Aquí va el procedimiento del llenado de las columnas de este cuadro que a continuación les presento. En este cuadro tenemos 5 renglones en blanco para que hagamos los cálculos correspondientes para ajustar los pesos al destete. En este caso, el ajuste se hará solo por edad y sexo de la cría. Son 5 crías de 30 que consta el ejemplo. Con los datos de las crías de sexo, peso al nacer, peso al destete y edad al destete son suficientes para hacer estos ajustes. Notemos que los renglones y las columnas están numerados para facilitar las operaciones. Bueno, en el primer renglón es la cría 1, un macho que pesó al nacer 32 kilogramos, al destete 210 kilogramos y para cuando se realizó el destete tenía 210 de edad. En el segundo renglón la cría 2, una hembra que pesó al nacer 25 kilogramos, al destete 185 kilogramos y para cuando se realizó el destete tenía 205 días de edad. En el tercer renglón, una cría, la 3, es un macho que pesó al nacer 30 kilogramos, al destete 200 kilogramos y para cuando se realizó el destete tenía 210 días de edad. En el cuarto renglón, la cría 4 es una hembra que pesó al nacer 30 kilogramos, al destete 185 kilogramos y para cuando se realizó el destete tenía 180 días de edad. Y en el quinto renglón, la cría 5 es un macho que pesó al nacer 25 kilogramos, al destete 190 kilogramos y para cuando se realizó el destete tenía 190 días de edad. Supongamos que los ajustes se harían a los 210 días de edad o 7 meses de la cría. Primero vamos a determinar el incremento por día, que es la columna 4. Este dato se obtiene de restarle el peso al nacer al peso al destete y dividirlo entre la edad al destete. Entonces sería columna 2 menos columna 1 entre columna 3. Ahora la diferencia de días vividos al destete, que es la columna 5. Este dato se obtiene sacando la diferencia de días respecto a los 210 días que queremos hacer el ajuste. El dato puede ser positivo o negativo dependiendo si la cría vivió más días o menos días respecto a 210 días. A 210 días se le suma o se le resta la columna 3. Los kilogramos ajustados, que es la columna 6. Este dato se obtiene de multiplicar el incremento por día por el número de días, que es la columna 4 por la columna 5. El dato de la columna 6 es positivo si el dato de la columna es negativo y viceversa. Ahora el peso ajustado al destete por edad, que es la columna 7. Este dato se obtiene sumando o restando el peso al destete más los kilogramos ajustados, que es la columna 2 más menos la columna 6. Le seguimos con los kilogramos de machos y hembras a 210 días, que son la columna 8 y la columna 9. Estos datos se obtienen de restarle el peso al nacer al peso ajustado de la cría, macho o hembra, con el fin de saber cuántos kilogramos produjeron más los machos que las hembras para ajustar por sexo de la cría. Poner en la columna 8 los datos de los machos y en la columna 9 los datos de las hembras, que es columna 7 menos columna 1. Bueno, ya realizamos las operaciones de los primeros 5 renglones y quiero comentarles que nosotros ya realizamos las operaciones de las 25 crías restantes entre machos y hembras. Sin embargo, falta completar la columna 10, que es el peso ajustado por sexo de la cría. Este dato se obtiene de sumarle a las hembras los kilos que los machos pesaron más al destete. Nosotros tenemos primero que sacar cuántos kilogramos pesaron más los machos que las hembras. Para esto, sumar todos los datos de la columna 8 y dividirlos entre el número de becerros machos
en este caso son 15 machos, y poner el dato en el renglón 31. En este caso, el dato resultante fue de 191.4 kilogramos promedio netos producidos por los machos. Para las hembras hagamos lo mismo, sumar todos los datos de la columna 9 y dividirlos entre el número de becerras hembras, en este caso son 15 hembras también. El dato resultante fue 168.1 kilogramos promedio netos producidos por las hembras. La diferencia es 23.3 kilogramos que produjeron más los machos que las hembras. Este es el ajuste que debemos de agregarle al ya obtenido peso ajustado al destete por edad. Volvamos al peso ajustado por sexo, que es la columna 10. Este dato se obtiene sumándole los kilogramos que pesaron más los machos al peso ajustado al destete por edad de las hembras. Columna 9 más 23.3 kilogramos. Solo le debemos sumar los 23.3 kilogramos a las hembras y poner este dato en la columna 10. El peso ajustado por edad de los machos que aparece en la columna 8 pasa idéntico a la columna 10. En este momento ha completado el cuadro. Ahora seleccionemos las 9 mejores becerras que debemos de dejar como reemplazo. Estas son las más pesadas después de realizarle los ajustes calculados y les vamos a poner una palomita. Por último, desechemos las 9 vacas que destetaron las crías menos pesadas después de estos ajustes, sean machos o hembras, y vamos a ponerles una tacha. ¡Listo! Nosotros ya podemos seleccionar a las vaquillas que se van a quedar de reemplazo y podemos desechar a las vacas más improductivas del hato, pero ahora sí, con conocimiento de causa. Conclusión. Al hacer una selección de los becerros que como toretes de reemplazo puedan quedarse, de las becerras que como vaquillas de reemplazo permanezcan en el hato, de las vacas que no produjeron becerros pesados, lo debemos de hacer con conocimiento de causa, porque tengamos en nuestras manos los datos que avalen una decisión correcta y adecuada, y sobre todo, veraz. Si no, la selección no es efectiva ni real. Si usted desea, yo le puedo mandar a un correo que usted me diga el archivo de cómo puede realizar estos cálculos paso por paso. Mire usted, ingrese a la página www.panoramagropecuario.com y solicítenos que le mandemos ese archivo y con gusto lo haremos. Y así no tendrá duda de cómo hacer estos ajustes que les acabo de describir. Es compromiso. Mándeme un correo solicitando el archivo y yo personalmente se lo mando. Mientras tanto, reciba afectuosos saludos. Hasta luego, amigo. HEB, ahorro de verdad, presentó. Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presentó. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas presentó.